Mis padres se divorciaron y me echaron a los 18 años de sus vidas, y cuando me volví alguien importante me buscaron para ser parte de mi vida otra vez. Mi nombre es Mateo Hernández, y si hay algo que he aprendido en estos últimos 5 años es que la vida puede cambiarte por completo en una sola conversación. Tenía 18 años cuando mi padre se sentó conmigo en la mesa de la cocina, esa mesa de madera desgastada donde habíamos desayunado juntos durante toda mi infancia, y me dijo las palabras que cambiarían mi destino para siempre. Hijo, tu madre y yo hemos decidido divorciarnos, comenzó, sus manos temblorosas jugando con una taza de café que se había enfriado hace tiempo. Las cosas han sido difíciles económicamente, y bueno, creemos que sería mejor para todos y cada quien toma su camino. Recuerdo que asentí, tratando de procesar la información. Los divorcios pasan todo el tiempo, pensé. Pero lo que vino después me dejó sin aliento. Verás, Mateo, tu madre se va a mudar con tu tía Carmen a Guadalajara. Yo conseguí trabajo en una plataforma petrolera, estaré fuera 6 meses del año. Hizo una pausa que se sintió eterna. Y tú, bueno, ya eres mayor de edad. Creemos que es tiempo de que aprendas a valerte por ti mismo. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. ¿Me estaban abandonando? Así, sin más. Tenía apenas 2 semanas de haber terminado la preparatoria, soñaba con estudiar ingeniería, y de repente me encontraba completamente solo. ¿Y qué hay de la universidad?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi padre evitó mi mirada. No hay dinero para eso, hijo. Tendrás que encontrar trabajo. La casa, bueno, la vamos a vender. Tienes hasta fin de mes para encontrar dónde quedarte. Esa noche, acostado en mi cama mientras escuchaba a mis padres discutir en susurros sobre los detalles de su separación, tomé la decisión más importante de mi vida, iba a demostrarles que podía salir adelante sin ellos. No sabía cómo, pero lo iba a lograr. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y decisiones desesperadas. Mis padres actuaban como si todo fuera normal, como si no me hubieran acabado de arrojar al mundo sin red de seguridad alguna. Mi madre preparaba las mismas comidas de siempre, mi padre veía televisión en su sillón favorito, y yo me sentía como un fantasma en mi propia casa. Fue mi vecino, don Roberto, un hombre de 70 años que había visto crecer a media colonia, quien me ofreció la primera tabla de salvación. Muchacho, me dijo una tarde mientras yo limpiaba obsesivamente mi bicicleta en el patio, más por hacer algo que porque la necesitara, escuché lo que pasó con tus padres. Qué lástima, de verdad. Yo solo sentí, no confiaba en mi voz para no quebrarse. Mira, tengo una propuesta. Mi nieto se fue a estudiar a Estados Unidos y su cuartito de la azotea está vacío. No es gran cosa, pero tiene una cama, un escritorio y baño propio. Si me ayudas con algunos trabajos de mantenimiento en la casa y me pagas 3,000 pesos al mes, es tuyo. 3,000 pesos. Sonaba como una fortuna para alguien que nunca había trabajado un día en su vida, pero era mi única opción. Al día siguiente comencé a buscar trabajo con una desesperación que jamás había experimentado. Recorrí cada negocio en un radio de 10 kilómetros, tiendas de abarrotes, farmacias, talleres mecánicos, restaurantes. La mayoría me rechazó por falta de experiencia. Algunos ni siquiera se tomaron la molestia de escuchar mi presentación completa. Fue hasta la segunda semana que conseguí mi primer empleo en una taquería llamada Los Compadres. Don Jaime, el dueño, era un hombre corpulento con manos manchadas de grasa y una sonrisa genuina que contrastaba con la dureza de su negocio. ¿Sabes hacer tacos?, me preguntó durante la entrevista, si es que se le podía llamar entrevista a una conversación de 5 minutos parado junto a la plancha. No, señor, pero puedo aprender, respondí con más confianza de la que sentía. Bueno, pues vas a limpiar mesas, barrer, hacer mandados y lo que se necesite. Son 12 horas diarias, 6 días a la semana. 4,000 pesos al mes. ¿Te interesa? Acepté inmediatamente. No era mucho dinero, pero era suficiente para pagar la renta y comprar comida básica. Mi nueva vida había comenzado. Los primeros meses fueron brutales.
Trabajar 12 horas diarias en una taquería no es solo físicamente agotador, es mentalmente desafiante. El calor de las planchas, el olor constante de grasa, el ruido de la extracción y sobre todo, la humillación constante de algunos clientes que te tratan como si fueras invisible. Pero algo extraño comenzó a suceder después del segundo mes. Empecé a fijarme en los detalles. Don Jaime manejaba su negocio con una eficiencia que no había notado al principio. Sabía exactamente cuánta carne comprar cada semana, conocía los patrones de sus clientes, tenía sistemas para todo. Durante los ratos libres, comencé a hacer preguntas. ¿Cómo sabe cuánto comprar, Don Jaime? ¿Por qué cambia el menú los martes? ¿Cómo decide el precio de los tacos? Al principio pensó que era simple curiosidad, pero después de varias semanas de preguntas constantes, se dio cuenta de que realmente quería aprender. Muchacho, me dijo un día mientras cerrábamos, ¿tú estudiaste administración o algo así? No, señor. Apenas terminé la prepa. Pues tienes cabeza para los negocios. Fíjate, en 3 meses has optimizado el sistema de limpieza, reorganizado el almacén, y hasta sugerido mejoras que me han ahorrado dinero. Era cierto. Sin darme cuenta, había estado aplicando lógica y observación a cada aspecto del trabajo. Cuando veía que perdíamos tiempo buscando ingredientes, reorganizaba la cocina. Cuando notaba que ciertos productos se echaban a perder, sugería ajustes en las compras. Don Jaime me aumentó el sueldo a 6,000 pesos y me dio una nueva responsabilidad, manejar el inventario. Era mi primera experiencia real con números, costos y planificación, y descubrí que tenía una habilidad natural para ello. En las noches, en mi pequeño cuarto en la azotea de don Roberto, comencé a estudiar por mi cuenta. Conseguí libros usados de administración y contabilidad en el tianguis, y poco a poco fui armando mi propio programa educativo. Internet se convirtió en mi universidad personal. Después de un año trabajando en la taquería, había logrado estabilidad básica pero sabía que necesitaba más. Había ahorrado 15,000 pesos viviendo de manera extremadamente frugal y tenía una idea. Los fines de semana, había notado que muchos estudiantes universitarios de la zona no tenían opciones de comida saludable y económica después de las 10 de la noche. La mayoría de restaurantes cerraban temprano, y los únicos lugares abiertos vendían comida chatarra cara. Propuse a don Jaime abrir un puesto satélite cerca de la universidad los viernes y sábados por la noche, especializándose en opciones más saludables, tacos de pollo a la plancha, ensaladas, aguas frescas naturales. Él podía poner el equipo y la experiencia, yo pondría la operación y la inversión inicial. ¿Y tú qué ganas con esto, muchacho?, me preguntó, claramente intrigado. El 50% de las ganancias netas, después de recuperar la inversión, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Después de 2 semanas de negociación, llegamos a un acuerdo, 40% para mí, 60% para él, y yo me haría cargo de toda la operación nocturna. El primer viernes vendimos apenas 800 pesos. Pero había algo en el ambiente, en la reacción de los estudiantes, que me decía que estábamos en el camino correcto. Para la tercera semana, ya vendíamos 3,000 pesos por noche. Para el segundo mes, habíamos alcanzado los 5,000 pesos en una sola noche de viernes. Los estudiantes no solo compraban comida, empezaron a conocerme. Ahí está Mateo, gritaban cuando me veían llegar con el carrito. Algunos incluso comenzaron a pedirme consejos sobre trabajos de medio tiempo o emprendimientos. Sin darme cuenta, me había convertido en una especie de referencia para otros jóvenes que, como yo, estaban tratando de salir adelante por su cuenta. Esa sensación de ser útil, de impactar positivamente en la vida de otros, se convirtió en mi nueva motivación. Para mi segundo año de independencia, ya no era el mismo muchacho asustado que había sido abandonado por sus padres. El puesto nocturno había generado suficiente capital como para abrir mi propio negocio, una pequeña cocina económica cerca de 3 oficinas gubernamentales. El concepto era simple pero efectivo, comida casera, saludable, a precio justo, con servicio rápido para empleados con horario de comida limitado. Menú fijo diario, ingredientes frescos, porciones generosas.
Pero mi verdadera ventaja competitiva no era la comida, era el servicio. Conocía a mis clientes por nombre, recordaba sus preferencias, tenía listo su pedido antes de que terminaran de formarse. En 3 meses, tenía una base de clientes leales que no solo comían ahí, sino que recomendaban el lugar activamente. Los números eran impresionantes. Ingresos mensuales de 40,000 pesos, gastos de 25,000, utilidad neta de 15,000. En 6 meses había recuperado toda la inversión inicial y tenía un negocio sólido que crecía constantemente. Pero más importante que el dinero era lo que había descubierto sobre mí mismo. Tenía una capacidad natural para identificar oportunidades, para conectar con las personas, para optimizar procesos. Cada desafío se había convertido en una lección, cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Durante las noches, seguía estudiando. Había completado cursos online de administración de empresas, mercadotecnia digital y manejo financiero. Mi cuarto en la azotea se había convertido en una oficina improvisada llena de libros, gráficas de ventas y planes de expansión. Don Roberto se había convertido en algo más que mi casero, era mi mentor no oficial. Sus consejos de vida, basados en décadas de experiencia, me ayudaron a navegar no solo los aspectos comerciales, sino también los emocionales de construir una vida desde cero. Muchacho, me decía mientras tomábamos café en su patio los domingos por la mañana, lo que has logrado en 2 años es admirable. Pero no olvides que el éxito verdadero se mide también por la paz que tienes contigo mismo. El tercer año trajo oportunidades que jamás había imaginado. Mi restaurante se había vuelto tan popular que empresarios locales comenzaron a acercarse con propuestas de franquicia. Un grupo de inversionistas quería replicar mi modelo en 5 ubicaciones diferentes de la ciudad. Después de meses de negociación y consultoría legal, establecí Cocina de Mateo como una marca registrada. El acuerdo incluía regalías del 8% sobre ventas brutas, más una cuota inicial de 100,000 pesos por ubicación. En 6 meses, había pasado de ser un empleado de taquería a tener 5 restaurantes operando bajo mi marca. Pero la verdadera validación llegó cuando la Cámara de Comercio local me invitó a participar en un panel de jóvenes empresarios exitosos. Era la primera vez que alguien me llamaba empresario exitoso en un contexto formal. La presentación fue aterrorizante y emocionante a la vez. Compartí mi historia sin filtros, el abandono, los primeros trabajos, los errores, los aprendizajes. La respuesta del público fue abrumadora. Decenas de jóvenes se acercaron después con preguntas, buscando consejos, compartiendo sus propias historias de lucha. Esa noche entendí que mi historia no era solo mía. Era parte de algo más grande, la prueba de que las circunstancias no definen el destino, que la resiliencia y el trabajo inteligente pueden transformar cualquier situación. Los medios locales comenzaron a buscarme para entrevistas. El joven que construyó un imperio después del abandono familiar fue el titular que más se repitió. Aunque el término imperio me parecía exagerado, entendía por qué la historia resonaba con tanta gente. Fue un martes por la tarde, exactamente 3 años y 4 meses después de aquella conversación en la mesa de la cocina, cuando mi teléfono sonó mostrando un número que reconocí inmediatamente a pesar de no haberlo visto en tanto tiempo. Mateo. La voz de mi madre sonaba diferente, más pequeña, vacilante. Hola, mamá. No sabía qué más decir. Hijo, hemos estado siguiendo lo que has logrado. Saliste en el periódico, ¿verdad? Y en la televisión también. Sí. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Podía escuchar su respiración nerviosa del otro lado de la línea. ¿Podríamos verte? Tu papá y yo. Nos gustaría hablar contigo. La ironía era palpable. Durante 3 años, había fantaseado con este momento. Había imaginado cómo reaccionaría, qué les diría, si los perdonaría o los rechazaría. Pero ahora que estaba sucediendo, solo sentía una extraña calma. Claro. ¿Cuándo? ¿Mañana? Podemos ir a tu restaurante. El de la calle Morelos, ¿verdad? Acordamos encontrarnos a las 3 de la tarde, después del horario pico de comida. Esa noche no pude dormir,
no por nervios, sino por curiosidad. ¿Qué querían realmente? ¿Cómo me sentiría al verlos? Los vi llegar desde la ventana de mi oficina improvisada en la parte trasera del restaurante. Caminaban lentamente, como si cada paso requiriera esfuerzo consciente. Mi padre había envejecido visiblemente, sus hombros caídos y su cabello completamente gris lo hacían ver más pequeño. Mi madre llevaba un vestido que reconocí de años atrás, pero que ahora le quedaba demasiado grande. Los recibí en una mesa del fondo, lejos de otros clientes. Mercedes, mi empleada más experimentada, se encargó de servirnos café sin que yo tuviera que pedirlo. Había entrenado bien a mi equipo. Mateo, comenzó mi padre después de los saludos incómodos, queremos pedirte perdón. La frase flotó en el aire. Yo simplemente los observé, esperando a que continuaran. Lo que hicimos estuvo mal, siguió mi madre, sus ojos llenándose de lágrimas. Éramos unos cobardes. Estábamos tan perdidos con nuestros propios problemas que te abandonamos cuando más nos necesitabas. Nunca debimos haberte dejado solo, agregó mi padre. Eras nuestro hijo, nuestra responsabilidad, y fallamos completamente. Esperé unos segundos antes de responder. No por dramatismo, sino porque necesitaba procesar lo que sentía en ese momento. Sí, dije finalmente, me fallaron. Me dejaron completamente solo cuando tenía 18 años y ninguna experiencia de vida. Tuve que aprender a sobrevivir, a trabajar, a construir una vida desde cero. Mis padres asintieron, aceptando cada palabra como si fuera un golpe merecido. Pero, continué, también me obligaron a descubrir de qué estaba hecho realmente. Me obligaron a desarrollar habilidades que tal vez nunca habría desarrollado si hubieran seguido resolviéndome la vida. La conversación se extendió por 2 horas. Me contaron sobre su divorcio complicado, sobre los problemas económicos que habían sido peores de lo que me habían dicho, sobre la culpa que habían cargado durante estos años. También me pidieron perdón específicamente por no haber mantenido contacto, por no haber preguntado cómo estaba, por haber desaparecido completamente de mi vida. ¿Qué quieren ahora?, les pregunté directamente. Se miraron entre ellos antes de que mi madre respondiera, queremos ser parte de tu vida nuevamente. Queremos conocer al hombre en que te convertiste. Queremos ser una familia otra vez, si tú nos lo permites. Esa noche, sentado en mi cuarto que ya no era en la azotea de don Roberto sino un departamento propio de 2 recámaras, reflexioné sobre la conversación. Había sido honesta, dolorosa y extrañamente liberadora. La verdad era compleja. Por un lado, entendía que mis padres habían actuado desde su propia desesperación y limitaciones. No habían sido maliciosos, simplemente habían sido cobardes e inmaduros emocionalmente. Por otro lado, las consecuencias de sus decisiones habían marcado profundamente estos años de mi vida. Pero la pregunta más importante no era si podía perdonarlos, sino si quería reconstruir una relación con ellos. Y esa respuesta no era obvia. Durante los siguientes días, busqué consejo en las personas que se habían convertido en mi verdadera familia, don Roberto, don Jaime, Mercedes, incluso algunos de mis clientes más cercanos que conocían mi historia. Muchacho, me dijo don Roberto mientras compartíamos nuestro café dominical, el perdón no se da porque la otra persona lo merezca. Se da porque tú necesitas estar en paz contigo mismo. Pero eso no significa que tengas que olvidar o que tengas que reconstruir la misma relación que tenías antes. Don Jaime fue más directo, la familia se elige cada día, Mateo. No importa si comparten tu sangre. Lo que importa es si están dispuestos a estar ahí cuando los necesites y si tú estás dispuesto a estar ahí para ellos. Después de una semana de reflexión, tomé mi decisión. Cité a mis padres nuevamente, pero esta vez en un lugar neutral, un café cerca del centro de la ciudad. Quería que entendieran que esta conversación se daría bajo mis términos. He pensado mucho sobre lo que me dijeron, comencé, y he decidido que quiero intentar reconstruir una relación con ustedes. Pero va a ser diferente a lo que teníamos antes. Sus caras se iluminaron con esperanza, pero levanté la mano para indicarles que aún no había terminado. Primero, necesito que entiendan que ya no soy el muchacho de 18 años que abandonaron.
Soy un adulto que ha construido su propia vida, sus propios valores y sus propias relaciones. No necesito padres en el sentido tradicional, pero podemos intentar construir una relación de adultos. Segundo, vamos a ir lento. No van a volver a ser parte central de mi vida de la noche a la mañana. Van a ganarse ese lugar demostrando con acciones, no con palabras, que realmente han cambiado. Tercero, necesito honestidad completa. Nada de medias verdades, nada de intentar protegerme de información incómoda. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer con transparencia total. Y cuarto, preguntó mi madre, claramente nerviosa. Cuarto, van a conocer y respetar a las personas que se convirtieron en mi verdadera familia durante estos años. Don Roberto, don Jaime, Mercedes, todos ellos estuvieron ahí cuando ustedes no estaban. Son parte de mi vida y van a seguir siéndolo. Mis padres aceptaron cada condición sin dudarlo. Podía ver en sus ojos que realmente querían esta oportunidad. Los siguientes meses fueron un proceso gradual de reconocimiento mutuo. Mis padres comenzaron a visitarme una vez por semana, siempre respetando mis horarios de trabajo y mi espacio personal. Fue fascinante verlos redescubrir quién era yo. El muchacho tímido e inseguro que habían conocido había sido reemplazado por un hombre seguro de sí mismo, con metas claras y la capacidad de tomar decisiones difíciles. Al principio les costó trabajo relacionarse conmigo como un igual en lugar de como su hijo pequeño. También fue revelador ver cómo habían cambiado ellos. El divorcio los había obligado a confrontar sus propias limitaciones y miedos. Mi padre había buscado terapia psicológica después de una depresión severa. Mi madre había regresado a estudiar, algo que había abandonado cuando se casó joven. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me preguntó mi madre durante una de nuestras conversaciones mensuales. Darme cuenta de que el muchacho al que abandonamos se convirtió en el hombre que siempre soñamos que fuera, pero sin nuestra ayuda. La culpa seguía siendo un tema recurrente en nuestras conversaciones. Yo había hecho las paces con mi pasado, pero ellos seguían cargando el peso de sus decisiones. Gradualmente, comencé a incluirlos en aspectos específicos de mi vida. Los invité a conocer mis restaurantes, a conocer a don Roberto y don Jaime. Las presentaciones fueron incómodas al principio, pero mi familia elegida los recibió con la misma generosidad con la que me habían recibido a mí años atrás. 5 años después de aquel día en la mesa de la cocina, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás había imaginado posible. Mi cadena de restaurantes se había expandido a 12 ubicaciones, empleaba a más de 60 personas y me había convertido en mentor de otros jóvenes empresarios. Pero más importante que el éxito comercial era la paz personal que había logrado. Mis padres eran ahora parte de mi vida nuevamente, pero bajo términos completamente diferentes. Ya no dependía emocionalmente de ellos, pero podía disfrutar su compañía y su apoyo. La relación se había vuelto más honesta y madura que la que habíamos tenido cuando yo era menor. Podíamos hablar abiertamente sobre nuestros errores pasados, sobre las lecciones aprendidas, sobre las expectativas para el futuro. Don Roberto seguía siendo mi consejero más confiable, ahora desde su nueva habitación en una casa de retiro que yo había ayudado a costear. Don Jaime se había convertido en mi socio oficial, manejando las operaciones de cocina mientras yo me enfocaba en la estrategia y expansión. Mientras escribo esta historia, sentado en la oficina de mi restaurante principal, reflexiono sobre el camino recorrido. El abandono de mis padres, que en su momento sintió como el fin del mundo, se había convertido paradójicamente en el catalizador de mi transformación. No romantizo el dolor que viví. Los primeros meses fueron genuinamente terribles, llenos de miedo, soledad e incertidumbre. Pero esa adversidad me obligó a desarrollar recursos internos que desconocía que tenía. Aprendí que la resiliencia no es algo con lo que naces, sino algo que desarrollas enfrentando desafíos cada vez más grandes. Aprendí que el éxito no se mide solo en términos económicos, sino en la capacidad de construir relaciones significativas y contribuir positivamente a la vida de otros. También aprendí que el perdón es posible, pero no significa olvidar o volver a las dinámicas del pasado. Significa liberarte del resentimiento para poder construir algo nuevo y mejor. La reconciliación con mis padres no fue el final feliz de cuento de hadas.
Fue el inicio de una relación adulta, basada en respeto mutuo, honestidad y límites claros. Es mejor que lo que teníamos antes porque está construida sobre una base más sólida. Hoy, a los 23 años, tengo una vida que jamás habría imaginado a los 18. Pero más que los logros materiales, valoro la fortaleza interior que desarrollé durante esos años difíciles. He aprendido que las familias pueden ser de sangre o de elección, que el éxito real se mide en impacto positivo, y que las segundas oportunidades son posibles cuando hay arrepentimiento genuino y cambio real. Mis padres ahora entienden que me hicieron un favor involuntario al obligarme a crecer tan rápidamente. No lo planearon, no lo hicieron con buenas intenciones, pero las consecuencias fueron paradójicamente positivas. Cuando jóvenes en situaciones similares me buscan por consejos, siempre les digo lo mismo: el abandono duele, la soledad es aterrorizante, pero dentro de ti hay recursos que ni siquiera imaginas. La clave es no victimizarte, sino responsabilizarte de construir la vida que quieres. La historia de mi familia no terminó con el abandono, sino que comenzó con él. A veces, las mejores familias son las que construyes después de que la primera te falla. Y a veces, si tienes suerte y ellos realmente cambian, puedes tener ambas. Mi nombre es Mateo Hernández, tengo 23 años, y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió, paradójicamente, en el mejor regalo que pude haber recibido.